Bueno, vamos a ver las propiedades de las derivadas. Agarramos dos funciones diferenciables que van de un conjunto de Rn a Rm. Ambas son diferenciables en el mismo punto y agarramos un elemento, en este caso en los reales. La primera propiedad nos dice que si hacemos una nueva función h de x que va a ser c por f de x, esta también va a ser diferenciable en el punto y la derivada de la función h va a ser c veces la derivada de la función f en el punto, en x sub 0. Y la segunda propiedad nos dice que si consideramos la suma de las dos funciones, la suma también es diferenciable en el punto y la derivada de la suma es la suma de las derivadas. Entonces esto vamos a analizarlo. Es muy similar a las pruebas que hicimos de continuidad, entonces solamente vamos a hacer la segunda. Entonces para la segunda viene directa de la definición. Se tiene la existencia de un delta 1 tal que, existe delta 1 tal que si agarramos un punto x sub 0 y una delta 1 vecindad de ese punto, por la definición de diferenciabilidad en funciones en varias variables, tendríamos que esto implica la norma de f de x menos f de x sub 0 menos, bueno, la norma de f de x menos f de x sub 0 menos la derivada de f en x sub 0 por x menos x sub 0 aplicada aquí, o bien pensando en la representación matricial de la derivada, la matriz jacobiana, multiplicada por, en ese caso, el transpuesto de este término, como lo vimos en clase. La norma de todo eso es menor o igual que epsilon sobre 2 por la norma de x menos x sub 0. Ok. Este delta 1 obviamente tiene que ser mayor que 0. De la misma manera, por la diferenciabilidad de g, tendríamos algo similar, pero para la función g. Entonces, existe una delta 2 vecindad de x sub 0 tal que la norma de la diferencia de g de x menos g de x sub 0 menos la derivada, pero ahora de la función g aplicada en x menos x sub 0, eso es menor o igual que epsilon sobre 2 por x menos x sub 0. Entonces, pues en este caso ese epsilon va a ser un epsilon mayor que 0 arbitrario. Entonces le damos un epsilon arbitrario, encontramos un delta 1 y delta 2 positivos, tal que por la definición de diferenciabilidad de f podemos acotar la norma de este término con epsilon entre 2, la norma de x menos x sub 0 y algo similar para g, pero con otro delta sub 2 positivo. Entonces, pues directamente, como en el caso de la prueba de continuidad, tendríamos entonces que si agarramos delta como el más pequeño entre delta 1 y delta 2, entonces se cumple que x menos x sub 0 menor que delta. Si agarramos una delta vecindad de x sub 0, se tiene que, bueno, primero consideramos la suma de ambas funciones, menos f x sub 0 más g de x sub 0, menos, y aquí vamos a poner como propuesta de la diferencial de la suma de los diferenciales. Y esta va a ser la propuesta que vamos a hacer, porque entonces si probamos que esta cumple la definición de diferenciabilidad, entonces esta sería justamente la derivada de la suma.
ya que tenemos unicidad de la derivada cuando tenemos un dominio abierto. Entonces lo que tenemos que hacer es reacomodar nada más los términos en común, que sería este y este de acá, y este y este de acá, y usar la desigualdad triangular. Entonces esto sería menor o igual que f de x menos f de x sub 0 menos la derivada de f en x sub 0 por x menos x sub 0 más, y un término similar pero para g, x sub 0 menos la derivada de g evaluada en x sub 0 aplicada a x menos x sub 0. Y con dicho delta se detiene que ambas de las propiedades anteriores se cumplen. Entonces esto sería menor o igual que epsilon sobre 2 por x menos x sub 0 más epsilon sobre 2 por x menos x sub 0, y esto pues sería nada más epsilon por x menos x sub 0. Entonces se cumple la definición de diferenciabilidad. Ok, bueno, entonces esa propiedad es bastante directa. De manera similar se podría analizar la propiedad 1, sería completamente análogo. Bueno, entonces vamos a empezar con la regla de la cadena. Primero vamos a hacer la motivación de la regla de la cadena, tomando en cuenta lo que sabemos de la regla de la cadena en el caso de una variable. Entonces, del caso de una variable de cálculo, sabemos que si tenemos una composición de funciones donde tanto f como g son diferenciables en los puntos determinados aquí por la composición de manera adecuada, entonces lo que sabemos es que la derivada de h es igual a la derivada de la función exterior, que es g, evaluada en la función interior, que es f de t, por la derivada de la función interior. Aquí me equivoqué. Aquí es por f' de t, por la derivada de la función interior, por esta de aquí. Ok. Entonces, bueno, la pregunta es, ¿qué pasa si tenemos más dimensiones? Si tenemos función entre espacios vectoriales de euclidianos, en particular de dimensiones más altas. Entonces, la regla de la cadena es pues la extensión natural del caso de una dimensión al caso de varias dimensiones, y la regla de la cadena nos va a ayudar a entender la relación entre la geometría de una función entre espacios euclidianos de dimensión grande y la geometría de las curvas, y ahorita vamos a ver en qué sentido nos va a ayudar a entender. Entonces tenemos que responder esta pregunta. Ok. Bueno, primero vamos a motivar el caso general, o sea, vamos a hacer la motivación para el caso general utilizando n igual a 3. Y este caso específico nos va a ayudar a entender cómo debería ser la regla de la cadena en dimensiones más altas. Entonces vamos a suponer que tenemos una curva en R3. Vamos a suponer que esta es una curva simple para que no haya ninguna dificultad, que está bien definida su vector tangente. Aquí le vamos a poner simple. Y vamos a agarrar una función que va de R3 a R. Vamos a asumir que es diferenciable porque vamos a necesitar la existencia de sus derivadas parciales, así como del hecho de que también C es diferenciable. Consideramos la composición de la función f con la curva simple c de t, y esta la vamos a denotar como f de sus funciones componentes x de t, y de t, z de t, donde estas determinan la parametrización de nuestra curva. Entonces queremos calcular cuánto es la derivada de h con respecto a t. Notemos que aquí h
H es la composición de F con C, entonces lo que está sucediendo es que estás en R, el parámetro T lo mandas a una curva, C de T, y luego lo mandas a un escalar por medio de F. Entonces, eso es F de C de T. Entonces, al final de cuentas, tu función H, pues es una función escalar. Es esta. Va de T a F de C de T, que es un escalar. Ya que F va de R3 a R. Entonces, esto de aquí sería H. Entonces, esta función escalar, pues la podemos derivar utilizando la definición de derivada en funciones escalares. Entonces, la derivada de la función, digamos, en el punto t sub 0 sería, pues, por la definición, sería el límite cuando t tiende a t sub 0 de h de t menos h de t sub 0 sobre t menos t sub 0. Ok. Entonces, para poder determinar la derivada, primero tenemos que analizar este cociente. Y este cociente, pues lo podemos descomponer en términos de la información que tengamos, en este caso de la composición. Entonces, analizaremos el cociente. Entonces, analizando el cociente, tendríamos aquí la función h de t menos h de t sub 0 sobre t menos t sub 0. Y esto sería, por la definición de h, eso sería f de x de t, y de t, z de t, menos f de x t sub 0, y t sub 0, z t sub 0. Sobre t menos t sub 0. Ok. Y este término, pues lo vamos a simplificar aún más. Y para simplificarlo vamos a hacer un truco similar al que hicimos cuando probamos que la continuidad de las derivadas parciales implicaban la existencia de la derivada. Vamos a hacer algo similar. Entonces, lo que vamos a hacer es sumar y restar términos convenientes para poder utilizar el teorema del valor medio. Entonces, en particular, lo que vamos a hacer es considerar el primer término, que es la función evaluada en c de t, z de t. Este está igual, no lo hemos modificado para nada. Y vamos a restar f de x t sub 0, y de t, z de t. Este término aparece para que entre el término inicial y el segundo haya una diferencia únicamente en la primer componente. Y esto nos permite establecer esta diferencia como una función escalar y utilizar el teorema del valor medio. Entonces, eso sería t menos t sub 0. Entonces, este primer término es el mismo de aquí. Estoy agregando otro término. Para no afectar la igualdad, tendría que, así como le sumé como le resté tendría que sumarle un igual. Entonces, le voy a sumar un igual. Y de t, z de t. Aquí todavía estoy sumando lo que sigue. Y aquí vamos a incorporar otro término extra, que va a ser f de x t sub 0, y t sub 0, z de t.
sobre t menos t sub 0. Entonces, este con este es un cero especial. Este es tal que estos dos términos difieren únicamente en la segunda posición y de nuevo puedo usar el teorema del valor medio. Entonces, para no afectar mi igualdad, tendría que sumarle uno de los términos que acabo de incorporar. 0, 7. Y aquí estoy en posibilidad de volver a agregar el término que tenía acá originalmente. Y de t sub 0, z de t sub 0. Entonces, este es este de aquí. El rosita es este de aquí, el primero. El de amarillito es el último. Y los otros dos son dos ceros especiales. 1, 2. Son dos ceros especiales. Y están acomodados de tal forma que podemos ver que en los primeros dos términos difieren en la primera posición. En los segundos dos términos difieren en la segunda posición. Y en el tercer término, los últimos términos difieren en la tercera posición. Entonces, podemos establecer ahí funciones escalares convenientes y utilizar el teorema del valor medio, como lo hicimos en clase, para establecer la existencia de puntos. Va a existir un C1 que va a vivir entre x de t y x de t sub 0, tal que esa diferencia va a ser igual a la parcial de f con respecto a x, evaluada en ese C1, y de t, de t. En este caso tendría que multiplicarlo por x menos x sub 0, que aquí no lo estoy poniendo, x menos x sub 0, más bien es x de t menos x de t sub 0 sobre t menos t sub 0, que sería por este de aquí, ¿no? Este de aquí queda igual. Y estos dos términos vienen del teorema del valor medio, aplicado a esta diferencia. Bueno, de manera similar, para el segundo término va a existir un C2, donde ese C2 vive entre y de t y y de t sub 0, tal que podemos escribir esa diferencia en términos del teorema del valor medio y de la derivada parcial de f con respecto a la segunda componente con respecto a y, más parcial de f con respecto a z, también por el teorema del valor medio. Aquí tendríamos esto evaluado en x de t, y de t, y un C3. Entonces aquí sería z de t menos z de t sub 0 sobre t menos t sub 0. ¿Ok? Entonces este es únicamente un bosquejo de la motivación de la regla de la cadena. Y lo que aquí observamos es que en el límite, cuando t tiende a t sub 0, bueno, ¿qué va a pasar? Que este de aquí simplemente va a ser la parcial de f con respecto a x. Y este de aquí pues va a ser la derivada de x con respecto a t, evaluada en t sub 0. Entonces, en el límite, esto nada más nos va a quedar como la parcial de f con respecto a x por dx en dt más parcial de f con respecto a y por dy en dt más parcial de f con respecto a z por dz en dt. Entonces, a diferencia del caso escalar, aquí están apareciendo contribuciones debido a la información en los tres componentes de tu función. En estas tres funciones componentes estás obteniendo información. ¿Okay? Y bueno, aquí podríamos notar que de hecho esto es lo mismo a que tengamos la derivada de la función evaluada en c de t
aplicada a C' de t, o bien multiplicada, como lo hemos visto en clase, pensando en la expresión en términos de la matriz jacobiana, y como multiplicación de matrices tendremos que agarrar la transpuesta de C' de t. Okay. Pero entonces lo que sucedió aquí fue algo análogo a lo que sucedió en el caso escalar, solo que aquí estamos obteniendo la derivada con la definición de la transformación lineal que establecimos en clase, y tenemos aquí multiplicación de matrices. Básicamente es la derivada de la función en C de t, multiplicada aquí por la derivada de la función interior, que sería la derivada de la curva. Okay, entonces esa es únicamente la motivación. Esta es la motivación del caso general, todavía no es la prueba, solo queremos ver qué está sucediendo con esa composición de funciones, y en este caso estamos viendo que estamos como descomponiendo la información de la derivada en también la información de la derivada en la función exterior y la información de la derivada en la función interior, igual que el caso escalar. Entonces esa es la motivación del caso general, y antes de irnos al caso general y a la prueba del caso general, necesitamos tener también una interpretación geométrica de qué está sucediendo con la información que tenemos en un espacio euclidiano, una vez que consideramos una función a otro espacio euclidiano y la derivada de esta función. Entonces, para tener una idea de la interpretación geométrica, vamos a pensar que tenemos una curva simple en R3, digamos que es algo así, ¿no? Digamos que este es C de t. Okay. Y tenemos una función f que va de R3 a R3. Entonces, lo que va a hacer f pues es mandar a todos estos vectores que forman parte de la curva simple, que podemos verlos de esta manera, los va a mandar pues a otro vector en R3 una vez que haga la composición de f con c. Entonces, pensamos aquí que aplicamos la función f, pues lo que tendríamos es que a un puntito, digamos, un vector aquí, C de t, C de t realmente pues es un vectorcito que va posicionado desde el origen hasta ese punto de la curva. Pues este vectorcito es tal que, bueno, una vez que apliques la función f, pues va a de alguna manera mover ese vectorcito, ¿no? Digamos que lo mueve aquí. Entonces, este vector se viene ahora para acá, digamos. La función f está transportando vectores, ¿no? Manda este vector, lo manda acá. Si consideramos todos los vectores que están aquí determinando la curva, pues entonces vamos a obtener una nueva curva en R3. Ok. Entonces, de acuerdo a lo que vimos anteriormente, la información de la derivada de la composición de f con c, C de t, va a estar dada por, pues su derivada va a estar dada por la derivada de la función f evaluada en la curva, aplicada a C' de t, o bien su representación matricial de la matriz jacobiana sería esto por la transpuesta de C' de t. Ok. Entonces, queremos entender qué pasa con los vectores tangentes en esta curva y qué haría la función f con esos vectores tangentes, ¿no? Entonces, si agarramos un vector tangente aquí, en el punto determinado por C de t, o sea que es tangente aquí, pues digamos que a lo mejor luce algo
digamos así, ¿no? Supongamos que ese es el vector tangente C' de t, posicionándolo no en el origen, sino posicionándolo justamente en donde termina el vector C de t, ¿no? Entonces, ¿qué pasa con este de aquí? ¿Qué pasa con este de aquí? Pues resulta que este de aquí va a ser transportado, mira, va a ser transportado por la derivada. Entonces, el nuevo vector tangente en la composición, este de aquí, el nuevo vector tangente, que digamos sea este, va a estar determinado por el transporte que hizo la derivada al vector tangente original. Entonces, la derivada va a estar mandando la información de los vectores tangentes. La función va a estar mandando la información de los vectores, ¿no? que son parte de la curva. Entonces aquí h' de t va a ser pues la información que tiene la derivada aplicándola al vector tangente original, ¿no? Entonces la derivada, pensemos que localmente te está llevando esa información lineal de este vector tangente, lo lleva acá, ¿okay? Entonces la función f transporta vectores, la derivada transporta la información de los vectores tangentes. Entonces en ese sentido pues es importante la información que tiene pues la derivada de estas funciones en espacios euclidianos grandes. Ok. Bueno, entonces esto es algo que quería mencionarles para que tengamos motivación para el... Bueno, entonces la regla de la cadena dice lo siguiente. Tenemos una función que va de un abierto en Rn a Rm, es diferenciable en su dominio. G, que va de un abierto en Rm a Rp, también diferenciable en su dominio. Suponer que la imagen de f, de A bajo f, está contenida en B. Entonces, la conclusión es que la composición G con F es diferenciable en A, y motivado por lo que hicimos anteriormente, la derivada de esta composición va a estar dada como una extensión natural del caso escalar. Va a ser en particular la derivada de la función exterior evaluada en la interior. Esto pues nos daría una representación de matriz jacobiana de la función g, o sea, de la información que ya tenemos de la función g. Y después tendríamos la multiplicación, pensando en las representaciones en matrices jacobianas, pues entonces tendría que ser una multiplicación de las representaciones matriciales de ambas por la derivada de f de la función interior en el punto x sub 0. Okay. Entonces ese es el teorema que queremos probar. Y bueno, antes de la prueba nada más hagamos un poco de recuento de cómo es la relación que tenemos aquí de esa composición de funciones para entender de qué tamaño es cada uno de los términos, ¿no? Entonces tenemos una función que va de Rn a Rm, bueno, en particular de A contenido en Rn, pero por simplicidad lo vamos a denotar de esta manera. Aquí tenemos a la función f y después tenemos a la función g que va de Rm a Rp. También por simplicidad lo estamos viendo de esa manera porque realmente aquí va desde A y f de A está contenido en el dominio de la función g. Ok. Entonces, así como están ambas funciones, pues notemos que si tenemos a la función f que va de Rn a Rm, entonces su representación matricial de la derivada de esa función tendría que ser una matriz de tamaño m por n. Por otro lado, si tenemos a la función g que va de Rm a Rp, su representación de matriz jacobiana tendría que ser de tamaño p por n, ¿no? Ok.
La composición de estas dos es G compuesta con F, y esta pues tendría que ser de tamaño P por N. ¿Ok? Entonces ya tenemos cuál es el tamaño de las matrices jacobianas en cada uno de los casos. Nada más tenemos que notar que sea concordante el tamaño que esperamos de este término de aquí con el tamaño que tendría que tener pues la multiplicación de ambas representaciones matriciales. Okay. Por un lado, la derivada de la composición pues es una función de Rn a Rp, y eso implica que el tamaño tendría que ser P por N. Y aquí, bueno, la propuesta es que esto va a ser la multiplicación de la derivada de G, que la derivada de G es una matriz de tamaño P por M, por la derivada de F, que la derivada de F es una matriz de tamaño M por N. Entonces, eso implica que, voy a mover mis términos estos, muchale, así. Eso implica que cuando se haga la multiplicación de estas dos representaciones, pues nos va a quedar justamente algo de tamaño P por N. Entonces los tamaños pues concuerdan, ¿no? Entonces eso es la primera cosa que debemos de notar. Y bueno, más aún como estamos definiendo nuestras funciones en abiertos, pues sabemos que la representación de la matriz derivada es tal que es única. La transformación lineal, si existe, debe ser única. Entonces lo que vamos a hacer es proponer que justamente la derivada de la composición está dada como la multiplicación de estas dos matrices, y si probamos que eso es válido, entonces ya con eso tendríamos la prueba por la unicidad de la derivada. Okay. Bueno, entonces vamos a empezar ahora sí la prueba. Entonces la prueba. Ok, entonces, ¿qué queremos probar? Pues se quiere probar que la derivada de la composición existe. Y más aún, está dada justamente con esa expresión como la derivada de la función exterior evaluada al interior por la derivada de la función interior. Eso es lo que se quiere probar. Okay. Lo que vamos a hacer es hacer la manipulación adecuada de nuestra definición de derivada. Entonces vamos a agarrar un epsilon mayor que 0 arbitrario. Vamos a manipular la definición de derivada de quién, pues de la composición de G compuesta con F. Ajá. Proponiendo la forma específica que estamos diciendo que es la derivada, que sería justamente la derivada de la función exterior evaluada en el interior por la derivada de la función interior. Entonces, si proponemos eso y encontramos un delta tal que la definición de derivada se cumple, pues con eso ya tendríamos que la derivada de la composición existe y está dada por esta expresión. Otra vez. Entonces vamos a notar que aquí tenemos G de f de x menos G de f de x sub 0 menos la derivada de G de f de x sub 0 esto sería evaluado en x menos x sub 0.
Entonces aquí la propuesta va a ser que ese término de la derivada lo podemos escribir justo como la derivada de g en f de x sub 0 por la derivada de f en x sub 0 evaluada en x menos x sub 0. Entonces, si logramos probar que para todo epsilon, una vez que acotemos esta norma con epsilon por x menos x sub 0, si existe un delta tal que manda todo esto a la epsilon vecindad por la norma de x menos x sub 0, con eso ya tendríamos que estas dos serían la misma. Entonces con eso probaríamos la regla de la cadena en el caso de varias variables. Entonces lo que vamos a hacer es manipular esta expresión para simplificar lo que tenemos. Entonces esto de aquí va a ser lo mismo que vamos a escribir los primeros dos términos iguales, g de f de x menos g de f de x sub 0. Y vamos a sumar y restar un término adecuado. Vamos a poner un 0 especial. Y ese término adecuado va a ser para utilizar el hecho de que la función g es diferenciable y la función f es diferenciable. Entonces sumamos y restamos la derivada de g evaluada en f de x sub 0 aplicada en f de x menos f de x sub 0. Entonces esto sería el 0 especial. Nos faltaría acomodar el último término, que sería menos derivada de g en f de x sub 0 por la derivada de f en x sub 0 evaluada en x menos x sub 0. Entonces de aquí a acá, solo hemos sumado un 0 especial con la forma conveniente para hacer un reacomodo y usar la diferenciabilidad de la función g y de la función f. Entonces, aquí lo que vamos a hacer es, vamos a reacomodar g de f de x menos g de f x sub 0 y vamos a poner un término que va a ser menos de g de f x sub 0 y aquí tendríamos que es este. A este solamente vamos a tomar este término de aquí, el primer término, y vamos a tomar este de acá. Esos dos términos vamos a agarrar. Ok. Entonces vamos a tomar, no, nos conviene más agarrar el segundo, perdón. Nos va a convenir más agarrar este segundo término, el segundo y el tercer término. Ok, entonces vamos a factorizar. Vamos a factorizar de esta manera, le vamos a poner un signo más y vamos a factorizar este segundo término y el tercer término. Entonces esto sería f de x menos f de x sub 0. Este sería el segundo término y el tercer término lo vamos a factorizar. Entonces aquí vamos a ponerle menos de f de x sub 0 por x menos x sub 0. Okay. Entonces estos dos aquí están.
faltaría el primer término de los que tienen la derivada de g en f de x sub 0. Entonces aquí le ponemos menos de g de f de x sub 0. F de x menos f de x sub 0. Así. Ok, entonces ahí lo que hicimos fue un reacomodo de estos tres términos, factorizando el segundo y el tercero, y factorizando la derivada de g en f de x sub 0. Ok, y después lo que vamos a querer hacer es pues observar que estos dos tienen la información de la función compuesta g de f de x. Y entonces en esos dos de amarillo podríamos utilizar la diferenciación de la función g. Por otro lado, ese término de aquí de rosa tiene la forma justo que utilizamos para la definición de la derivada de f. Entonces aquí vamos a usar la diferenciación de la función f. Este término de aquí podemos usar el hecho de que la derivada es una transformación lineal para hacer un acotamiento de él, que no está subrayado en color. ¿Okay? Entonces vamos a acomodar los de amarillo juntos y el de rosa y el de blanco juntos. Vamos a usar la desigualdad triangular y nos va a quedar g de f de x. Aquí ponemos a los que tienen color amarillo. Menos de g de f de x sub 0 evaluado en f de x menos f de x sub 0. Entonces aquí juntaríamos los de amarillo, usaríamos la desigualdad triangular. Entonces aquí sería menor o igual que la suma de los de amarillo, la norma de los de amarillo más la norma del de rosa y el de blanco, de g de f de x sub 0, f de x menos f de x sub 0 menos de f de x sub 0 igual a n x menos x sub 0. Ok, entonces lo que tenemos es que aquí la definición de derivada nos dice que esto lo tendremos que acotar con un término que sea menor o igual que epsilon por la norma de x menos x sub 0. Entonces lo que hicimos fue hacer manipulaciones de nuestros términos para acomodar esto como la menor o igual que la suma de dos términos. Llamémosle a uno de ellos A, que sería el de amarillo, y B, que sería el de rosa, ¿no? Entonces todo esto es de amarillo y digamos que todo esto es de rosa, y entonces vamos a llamarle a este término A y a este término B. Entonces si podemos acotar A y B con un epsilon entre 2 por la norma de x menos x sub 0, podríamos utilizar la existencia de los deltas adecuados para que acoten nuestro operador derivada. Entonces aquí la idea es que si acotamos el término A y B con epsilon sobre 2 norma de x menos x sub 0, ya vamos a poder inferir el delta que hace que la definición de derivada se cumpla. Entonces, y encontramos el delta conveniente para que eso suceda, para que se acoten A y B, para que eso
suceda, el resultado sigue. Entonces lo que vamos a hacer pues es acotar A y B y probar la existencia del delta conveniente para esto. Ok, entonces primero para acotar a A, para acotar A vamos a utilizar, regresándonos, para acotar a A aquí vamos a utilizar el hecho de que la función g es diferenciable, y como estamos evaluando la función g en f, también vamos a usar la diferenciabilidad de la función f. Entonces, para este cacho de aquí, vamos a usar lo siguiente. Como f es diferenciable, entonces eso implica que es Lipschitz. Entonces eso implica la existencia de un delta 0 mayor que 0 y un m mayor que 0, tal que la delta 0 vecindad de x sub 0 implica que la diferencia de f de x menos f de x sub 0 en norma va a estar acotada por la constante de Lipschitz por la norma de x menos x sub 0. Ok. Además, como g es diferenciable, eso implica que existe un D1 mayor que 0, tal que si consideramos la delta 1 vecindad de f de x sub 0, esto implica, debido a la diferenciabilidad de g, eso implicaría que la definición de derivada es válida para una epsilon vecindad conveniente, y en particular, escribiendo la definición, podríamos hacer el acotamiento con aquí menor que epsilon sobre 2m por y menos f de x sub 0. Ok, ¿por qué con epsilon sobre 2m? Porque ahorita vamos a usar la diferenciabilidad de f para hacer otro acotamiento en este término, y así este m pueda simplificarse con el m de la constante de Lipschitz. Entonces, acuérdense que lo que queremos es sacar un epsilon entre 2 por la norma de x menos x sub 0. Entonces, al poner un epsilon entre 2m y utilizar el hecho de que f es Lipschitz, vamos a poder hacer el acotamiento adecuado, porque vamos a tener un m que está en el numerador y un m que está en el denominador, se van a cancelar y va a aparecer el término que necesitamos, que es la norma de x menos x sub 0. Ok, bueno. Pero entonces, hasta el momento tenemos la existencia de un delta 0 y un delta 1. Ambos son mayores que 0. El delta 0 te determina una vecindad de x sub 0. El delta 1 te determina una vecindad de f de x sub 0. Entonces, estos no los podemos comparar directamente. Sin embargo, debido a la diferenciabilidad de f, sí podemos y de g, podemos obtener otro delta tal que la delta vecindad de x sub 0 la mande a la delta 1 vecindad de f de x sub 0, y así tener dos deltas que podamos comparar directamente para determinar el tamaño de la vecindad de x sub 0. Entonces, para tal delta 1, bueno, existe un delta 1
tilde tal que x menos x sub 0 menor delta 1 tilde implica f de x menos f de x sub 0 menor que delta 1. ¿Y por qué estoy haciendo esto? Porque necesito tener vecindades de x sub 0 tales que se cumpla esta desigualdad. Y para poder hacer eso, pues tengo que regresarme un poco más para usar la diferenciabilidad de f y obtener estas vecindades que vivan en el mismo espacio, que es en el espacio Rm, ¿no? Donde vive Rn, perdón, donde vive x sub 0, vive aquí. Ok. Entonces, eso quiere decir que si agarramos un delta, le vamos a llamar delta sub 2, que va a ser el mínimo entre ambos, entre delta 0 y delta 1 tilde, vas a tener que estás comparando tamaños de vecindades en el mismo espacio y que el mínimo de ellos es tal que ambas implicaciones se cumplen. Esta para la primera propiedad o característica que tenemos, y para la segunda característica esta se cumpliría, que es equivalente a esta de acá y que implica este acotamiento. Entonces, agarrando el mínimo entre delta 0 y delta 1 gorro, tendríamos que, si agarramos la delta 2 vecindad de x sub 0, ambas implicaciones cumplen. Entonces g de f de x menos g de f de x sub 0 menos d g f de x sub 0 por f de x menos f de x sub 0. Eso es lo que queremos acotar. Como la segunda propiedad se cumple, esta delta 2 vecindad nos manda a una delta 1 vecindad de f de x sub 0, que a su vez hace que esta desigualdad se cumpla. Entonces aquí esto tendría que ser menor que epsilon sobre 2m f de x menos f de x sub 0. ¿Okay? Más aún, en esta delta 2 vecindad también se cumple el hecho de que f es Lipschitz, entonces podemos acotar este término con la constante de Lipschitz. Entonces esto sería menor que epsilon entre 2m por m, la norma de x menos x sub 0, y m es distinto de 0, se cancela y logramos lo que queríamos, que era acotar el término a con epsilon sobre 2, la norma de x menos x sub 0. Entonces, con este delta 2 podemos mandar el término a que sea menor o igual que epsilon sobre 2, la norma de x menos x sub 0. Entonces, el término a ya quedó. Falta el término b. Entonces, para acotar b, vamos a utilizar, regresémonos y observémoslo, vamos a utilizar el hecho, en este caso, que g es una transformación lineal para hacer un acotamiento de este término de aquí, y vamos a usar también la diferenciabilidad, en este caso de f, que es el término en rosa. Entonces, como la derivada de g en f de x sub 0 es una transformación lineal, podemos utilizar el hecho de que existe un m tilde mayor que 0, tal que
cuando evaluemos esa transformación lineal en cualquier vector, esto es tal que su norma va a ser menor o igual que esa m tilde por la norma del vector y. Ok. Y aquí el y vive en Rm. Ok. Y después dijimos que también íbamos a usar la diferenciabilidad de f. Como f es diferenciable, existe un delta 3 mayor que 0, tal que la delta 3 vecindad de x sub 0 implica la diferenciabilidad. Implica f de x menos f de x sub 0 menos la derivada de f en x sub 0 por x menos x sub 0 en norma es menor que epsilon sobre 2m tilde x menos x sub 0. Y de nuevo el truco que hemos usado pues varias veces en la clase es que aquí estamos poniendo un epsilon sobre 2 por m tilde. Vamos a usar en este caso el hecho de que la derivada de g en f de x sub 0 es una transformación lineal, está acotada y que de manera natural salga aquí un m tilde que cancele este de acá. Ok. Entonces, si agarramos la delta 3 vecindad de x sub 0 junto con este acotamiento de la transformación lineal, entonces tendríamos lo siguiente. Entonces, si agarramos x menos x sub 0 menor que delta 3, esto implica el término b, que es justamente la derivada de g en f de x sub 0. Esto debe estar evaluado en la diferencia de f de x menos f de x sub 0 menos la derivada de f en x sub 0 evaluado en x menos x sub 0. Y esto va a ser menor o igual que el m tilde, debido a que esta derivada de acá es una transformación lineal. M tilde por la norma de todo el vector donde está siendo evaluada, que está dado por este término. F de x menos f de x sub 0 menos la derivada de f en x sub 0 evaluada en x menos x sub 0. Norma. Ok. Y luego usamos el hecho que la delta 3 vecindad de x sub 0, esto de aquí, lo podemos acotar con epsilon sobre 2 m tilde. Entonces esto sería m tilde por epsilon sobre 2 m tilde x menos x sub 0. Entonces estos dos se cancelan y nos queda simplemente lo que queríamos, que esto sería epsilon sobre 2 norma de x menos x sub 0. Y encontramos un delta 3 positivo tal que la delta 3 vecindad de x sub 0 acota el término b. Entonces con eso pues solamente tendríamos que hacer la elección del delta comparando este delta 3 con este delta 2 y agarrando el mínimo de ellos. Entonces el resultado sigue considerando delta como el mínimo entre el delta 2 y delta 3. Y ya. Entonces con eso quedaría probada la regla de la cadena en su versión de varias variables, recordando que entonces sería la derivada de la composición va a ser la derivada de la función exterior evaluada al interior. Esto va a ser una matriz de tamaño P por M multiplicado por la derivada de
f de la función interior evaluada en x sub 0, que va a ser una matriz de tamaño m por n. Y cuando hagamos la multiplicación de las representaciones matriciales de las derivadas, de las matrices jacobianas, nos va a quedar la representación de la derivada de la composición.